Hola, mi nombre es Lara Rogelio José Luis. En esta ocasión se realizará la simulación de un rectificador trifásico controlado de media onda. Vamos a configurar el generador de pulso. El periodo será 1/60. La fase delay, como se encuentra como está este generador de pulso, pertenece al voltaje VAN, entonces tendrá un desfase de 0 grados. Luego estará acompañado por un offset. Bueno, para el rectificador trifásico de media onda controlado requiere de un offset de 30 grados y, como se dice en la práctica, el alfa debe ser de 60 grados. Por ende, la configuración para la fase en el pulso A sería la que se encuentra aquí. Como se puede apreciar, el desfase, que es 0, el offset de 30 y los 60 grados del alfa. Lo copiamos y lo pegamos. Ok, le cambiamos el nombre, será PA. De la misma manera, acá ya el desfase ya no es de 0, como es BBN, tendrá un desfase de 120. El offset sigue siendo de 30 y el alfa es de 60. Aquí el periodo es 1/60. Ok, revisamos. 1/60, sí, está bien. Y en el C, en el bloque C, en el generador de pulso C, como aquí pertenece al voltaje BSN, va a tener un desfase de 240, un offset de 30 grados y un ángulo alfa de 60. Entonces copiamos esta configuración de aquí. Aquí podemos observar el desfase de 240, el offset de 30 y el alfa de 60. Entonces le damos control V, el periodo es 1/60, damos OK. Este de aquí también será PB, y este será PC. Bien, observamos que todo esté conectado. Sí, ya. Entonces le damos a correr la simulación. Esperamos hasta que termine de simular. Observamos los resultados y tenemos los osciloscopios. En la señal en amarillo se puede observar el voltaje AN. En el primer osciloscopio, en la señal en amarillo, es el voltaje VAN. En azul es el voltaje VBN. En la señal de color rojo será VCN. En el segundo osciloscopio podemos observar la corriente IA, IB e IC. IA en color amarillo y B e C. Como se puede observar, es una corriente discontinua, ya que llega a 0, o sea, toma el valor de 0 en un determinado rango. En el tercer osciloscopio podemos observar los pulsos dados a los tiristores A, B y C. En el tercer osciloscopio se puede observar el voltaje de salida, que en este caso podemos observar que no es 0. Permítame, sería voltaje.
como se puede observar, no es 0, sino más bien 25 voltios, y esto se debe a que en este transcurso, en este lapso de tiempo, no existe pulso en ninguno de los tres tiristores. Luego de que llega, pasa por el offset, que en el rectificador, en este tipo de rectificador es de 30 grados, y llega a los 60 grados, se activa el primer pulso, pero hasta que llegue el primer pulso, el único voltaje que toma el medidor de voltaje será el de la fuente DC, que son los 25 voltios que se observa aquí, valor 25.2, bueno, aquí sale 2.5, pero en realidad es 25 voltios. Bien, luego de que el tiristor A tiene el primer pulso, toma la señal de la fuente de voltaje A hasta el cruce por cero, perdón. Luego vuelve a tomar, luego se desactiva el tiristor 1, es decir, deja de conducir, es decir, el rectificador se apaga porque no hay corriente. En el en el osciloscopio 5 se puede observar como no existe corriente, aunque sí hay voltaje, pero como no hay corriente, entonces no se encuentra, no hay flujo en la carga, y por ende el rectificador estaría apagado. Se encuentra apagado ya el tiristor A, recibe el pulso, el tiristor B, luego toma la señal de la fuente BBC, asimismo hasta el cruce por cero, luego vuelve a tomar los 25 voltios de la fuente de voltaje DC, se desactiva el tiristor B, sigue siendo la fuente de voltaje DC, se activa o recibe el pulso el tiristor C, toma la señal de voltaje CN y hasta el cruce por cero, y se repite el ciclo. En el quinto osciloscopio se puede observar la señal de corriente en el circuito. Como se puede apreciar, cuando recibe el tiristor A el primer pulso, la corriente deja de ser cero, toma un comportamiento similar a la fuente BAN, debido a que a que la inductancia en este circuito es muy poca comparada con la resistencia. Entonces la gráfica toma una similitud respecto a la señal BAN. Llega al cruce por cero, el tiristor A deja de conducir, la corriente se hace cero, el rectificador como tal ya no se encuentra operando, no hay flujo de potencia en la carga, se activa el tiristor P, es decir, recibe su pulso, toma un comportamiento parecido a la fuente BBN, luego desciende nuevamente hasta cero y se apaga el tiristor B, el tiristor C se enciende, toma una gráfica parecida al voltaje CN y hasta el cruce por cero, en donde ya la corriente otra vez se hace cero. En el sexto osciloscopio tenemos la señal de corriente del diodo libre. Para este caso, como es
como la señal, como el inductor es muy bajo con respecto a la resistencia, no se puede observar de gran manera la corriente del diodo. Sin embargo, podemos observar que en este pequeño lapso, permítanme hacerle zoom, en este pequeño lapso se puede observar cuando se desactiva el diodo, es decir, en este momento deja de circular corriente por el diodo y por ende solamente se puede ver en el osciloscopio, o sea, ya no hay corriente en la carga, pero sí hay voltaje, como se vio en el osciloscopio 4, el voltaje de la fuente DC. Asimismo se repite para cuando se activa el tiristor B, se activa nuevamente el diodo, es decir, la única red cuando se activa el diodo de paso libre sería la que se encuentra aquí, y hasta que la energía almacenada dentro del inductor deja de circular, entonces se desactiva el diodo y la corriente se hace cero. Bien, esta ha sido la explicación del rectificador trifásico de media onda controlado. Gracias.